Ok, buenas tardes. Este es el grupo número 3 de la asignatura Seminario de Actualización Psicológica de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Esta entrevista tiene como finalidad hablar sobre los primeros auxilios psicológicos con dos invitados muy especiales. Adán Miguel, estudiante de la licenciatura en Psicología Educativa, y Leslie Mariel Ramírez, estudiante de la licenciatura Psicología General. Adán, querido, ¿podrías tú darnos una breve introducción sobre qué son los primeros auxilios psicológicos y cómo se desarrollan lo mismo en el ámbito educativo? Buenas tardes. Como ya la compañera aquí acaba de presentarme, yo le voy a estar hablando acerca de los primeros auxilios psicológicos en el área educativa. Cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos en el área educativa, estamos hablando de todas aquellas estrategias que tienen a mano los psicólogos para tratar con jóvenes o niños que han presenciado o están viviendo una situación en específica, la cual le permiten eh, acompañarlo en el proceso de dicha situación. Por ejemplo, lo que son las crisis emocionales, que en la actualidad le estamos viviendo mucho, ya que podemos observar que los niños pueden estresarse, ya sea con hacer presentaciones antes de, también por estrés laboral, situaciones familiares, entre otras. Es decir, los primeros auxilios constituyen esas investigaciones organizadas que sirven de guía para poder acompañar a los niños durante el proceso o desarrollo de una situación que los mismos están pasando. De acuerdo, Kevin, muy interesante. Pasamos con Leslie Mariel, la cual, si puede enumerarnos algunas de estas acciones que puedan ser útiles a la hora de prestar estos primeros auxilios psicológicos en el área educativa. Sí, buenas tardes. Sabemos que como profesionales debemos ser conscientes de que existen muchos factores que pueden presentarse a lo largo de la vida cotidiana y pueden tener un gran impacto y son capaces de paralizar los recursos habituales de las personas. Y estas situaciones podrían ser inesperadas, podrían ocurrir de un momento para otro y tienen un impacto bastante notable en lo emocional, como también eh, puede causar pequeños traumas. Y podemos enumerar eh, podemos enumerar los primeros auxilios que podemos utilizar cuando se presenten estas situaciones. Debemos estar preparados para intervenir con la persona que está siendo afectada. Tenemos que adecuar un lugar y adecuarnos también nosotros en contexto de la cultura, religión, para poder motivar a las personas, sabiendo que cada persona tiene una cultura diferente y podemos ayudarlos de diferente manera. No podemos asumir o plantearnos que no podemos comunicarnos con dicha persona sin antes haber intentado comunicarnos con ella. Debemos mostrar confianza para poder tomar el control de la situación y ayudar a los demás. Y por otro lado, es recomendable ponerse al nivel de esa persona. Es decir, si esa persona está en un lugar sentado en un rincón, cabizbajo, nos sentamos con él y comenzamos a hablarle, tratando de animarlo a contar lo que le ha pasado. Y no cometamos el error de tratarlo con empatía, con demasiada empatía. No vale. Muy bien, sí, muy interesante. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de tener ciertas acciones útiles para ayudar a los demás. Hay que tener cierto cuidado con la empatía
y con la pena hacia los demás, porque cuando uno le toma pena a las personas, tienden a sentirse un poco peor. Ahora bien, Adam, querido, ¿podrías tú, como especialista en el área, indicarnos un ejemplo con algún caso en los que se requiera de estos primeros auxilios en una situación determinada, que podamos darle utilidad? Sí, uno de los casos más recientes de lo cual yo he podido tener contacto es el caso de A, un niño de secundaria que hace un tiempo, durante la pandemia del COVID-19, perdió su familia y se vieron obligados a movilizarse a lo que son los refugios o campamentos. Ese niño hace un tiempo, cuando estaba en la escuela y se estaba hablando con relación al tema del COVID-19, automáticamente cuando escuchó y vio las imágenes proyectadas en el proyector, inició a llorar. Tanto así que no había manera de cómo calmarlo, ni por más que se intentó, él mismo no paraba de llorar. Entonces, lo que nos refleja es de que primeramente debemos ser cuidadosos, como decía tú, ser empáticos al tocar cierto tema ante muchas situaciones, ya que eh, de una manera quizá indirecta podemos afectar a los niños sin saber las situaciones familiares por lo que lo mismo están pasando. Por eso debemos de guiarnos lo que es la observación en los grupos de niños que tenemos en nuestra área, ser prácticos y observadores de cuál es la actitud de cada uno en X situaciones. También tener lo que es lo que se llama ser sensible o a la hora de plantear cualquier tipo de situación, ya que los niños son más vulnerables a absorber lo que son ciertas características, o vamos a decir que son los que absorben las crisis de manera involuntaria, que muchas veces no tienen la facilidad de expresar qué es lo que ellos están sintiendo, cómo se están sintiendo y demás. Entonces, primeramente debemos observar, escuchar y tener la capacidad de tener un buen tacto a la hora de plantear cualquier tipo de situaciones o temas en lo que se refiere a las aulas. Por supuesto, la pandemia fue algo que hizo mucho daño a los niños, a los adultos, mucho daño también, a toda la población en general, especialmente a las personas envejecientes, que fueron muchos los que perdieron la vida a causa de esta pandemia, lamentando las personas que perdieron la vida y un ser querido por esta situación tan penosa. Inclusive, no sé si ustedes, como expertos en el área, que están tan ligados en los temas psicológicos y todo eso, las estadísticas indicaron que el suicidio aumentó de manera significativa durante y después de la pandemia, de una forma significativa. Hay muchos artículos que respaldan el tema, que sería bueno que nos adentremos a él, que podamos brindar la ayuda necesaria para las personas en cierto momento determinado. También sucede con los Y, huracanes, parece. y es como tú dices, porque mira, no solamente están expuestos a situaciones, sino que a la llegada del COVID-19, los estudiantes, los maestros y todos vivieron lo que es mucho estrés, porque se reformuló lo que es la educación, estar encerrado en casa. Vivíamos muchos estrés, porque muchos padres, vamos a decir, muchos hijos no estaban adaptados a quedarse 24 horas en casa con los padres, más las restricciones, más lo que es el cuidado de que tenemos que cuidarnos para no afectarnos o no contagiarnos, para eh,
para no afectar, no contagiarnos, para cuidar la familia, cuidarnos a nosotros, era un tema muy estresante. Y en cuanto al tema de la educación, que vivieron mucho estrés, tanto los alumnos como los maestros, porque se tuvieron que adaptar a una nueva modalidad que quizás no manejaban todos, y más cuando son niños pequeños que no están adaptados a eso, son vulnerables hasta que por un link ser hackeado, vivir lo que es el bullying, un sinnúmero de situaciones que en verdad estresan y hacen a cualquiera entrar en lo que es crisis. Claro, por supuesto que sí. Fue una etapa, por así decirlo, muy estresante. Yo misma lo viví en el área universitaria. Pienso que ustedes también, porque es un poco caótico tomar clases, vamos a decir, junto a tu familia entera encerrada, básicamente, el ruido, todo eso. Fue una adaptación un poco complicada al inicio, porque no todo el mundo está adaptado al término de la tecnología, no son tan ágiles como otros, hay unos que son más astutos que otros, pero bueno, inclusive las terapias ya eran online, debían hacerse online vía Zoom, vía Google Meet, y un sinnúmero de cosas que debían ser a través de las plataformas digitales, por ejemplo, las campañas contra el COVID en sentido psicológico, para la prevención. Se vivía mucho estrés realmente, mucha preocupación también por los familiares, por ejemplo, yo misma, cuando mi abuelo se veía en la obligación de salir a trabajar, de cierta manera, es una persona ya de edad mayor, era muy preocupante. A lo mismo que, por ejemplo, si mi abuela debía ir al médico, es muy preocupante y estresante, también muy angustiante, porque uno no sabe lo que pueda pasar, porque uno se cuida, más sin embargo, las personas de fuera tú no sabes si se cuidan. Por otra parte, en términos educativos, cuando reincorporaron gradualmente las clases, eh, el uso de mascarilla y todo eso, era un poco caótico porque no, por ejemplo, en el tema de los niños, no todos los niños son tranquilos, también su edad hay que tenerlo muy en cuenta y claro, hay unos que son más inquietitos que otros, pero bueno, me imagino que para los maestros, los docentes, tuvieron que tener una capacitación extra para poder manejar ese tipo de situaciones. Más sin embargo, la docencia vía radial, por la televisión también, no es lo mismo. Y siento que dejó ciertas secuelas a nivel emocional, el término de las docencias también, porque considero que de cierta forma no se aprende igual, porque hay muchas distracciones en el área. Pero bueno, continuando con nuestro tema, Leslie, querida, desde el ámbito de la docencia, ¿cuáles principios se pueden seguir para manejar estas situaciones y para prestar los primeros auxilios psicológicos necesarios, ya sea a nuestros niños o adolescentes, inclusive adultos también? Claro que sí. Para manejar estos sucesos, hay 5 principios que se deben seguir. Estos principios son digiere, la calma, conectar y proteger. Cuando me refiero a digiere, es que tenemos que guiar al estudiante hacia un lugar donde éste se encuentre tranquilo, donde éste pueda obtener lo que es la calma. Y cuando me refiero a la calma, es intentar que el estudiante recurra a otros métodos para lograr mantener esa calma. Es decir, un lugar tranquilo donde no haya distracciones, donde no haya ruido, donde esta persona sienta tranquilidad y tratar de conectar con él a través de sus familiares, seres queridos, incluso la persona en la que éste decide confiar. Cuando me refiero a proteger, debemos proporcionar, como ya había mencionado antes, ese ambiente seguro para que el estudiante
tenga la tranquilidad y pueda obtener esa calma para poder hablar y para poder expresar lo que siente. Por supuesto, sí. Hay que proporcionarles calma, pienso yo, a las personas que están pasando por una situación desastrosa, situaciones que no saben manejar emocionalmente, más los niños, que no se les inculca tanto la inteligencia emocional, cómo gestionar sus emociones desde pequeños, que es algo que me parece que se debe ir implementando más en nuestras escuelas, por ejemplo. Me parecería bien que se imparta no una materia en sí, pero por ejemplo talleres que le den a los niños sobre la educación emocional, la gestión de las emociones, porque lo necesitan mucho, porque ahora mismo estamos viviendo tiempos que son un poco penosos, desastrosos, abrumadores, hay mucha presión social que afectan a los niños de cierta forma. Eh, el bullying también es algo que afecta de manera significativa a los niños en las escuelas. Considero que sería muy positivo, tendría un impacto muy positivo en las escuelas para nuestras generaciones que van subiendo, implementar talleres, este, campañas que concienticen a nuestros niños y nuestros adolescentes, porque realmente le hace mucha falta hoy en día. Sí, disculpa que te interrumpa, no vale. Aquí en República Dominicana se debería implementar eso. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos niños que están sufriendo de bullying, hay muchos niños que están sufriendo maltrato y no lo expresan, no tienen la confianza en alguien para expresar esa emoción que están sintiendo. Yo creo que aquí en República Dominicana debería haber un espacio donde los niños puedan hablar con alguien de confianza para ayudarlos a salir de esa situación, porque no solamente el bullying está en las escuelas, también existe el ciberbullying. Hay niños que sufren acoso por la tecnología, por las redes sociales, y es algo que está afectando la inteligencia emocional de nuestros niños y cómo se desarrollan ellos mismos también. O sea, es algo que tenemos que nosotros darle prioridad. Y oiga, hay que tener en cuenta también de que no solamente se debe, porque quizás nos enfocamos directamente a que los niños, pero hay que tener pendiente también los padres, porque educar a los niños, Exactamente. o sea, educar a los niños y no educar a los padres, lo estamos dejando prácticamente, estamos cubriendo desde un área, pero dejando otra área vulnerable. Y sabemos que aunque los niños pasan el mayor tiempo quizás en las escuelas en la actualidad debido a las altas horas o el horario que han implementado, ya sea de la tanda extendida y demás, pero el 50% del tiempo lo pasan con sus padres. Y los padres bien educados son lo que van a enviar a los buenos niños a la escuela. Entonces hay que tener pendiente también que los padres también necesitan ser ayudados y poner al corriente acerca de lo que es los primeros auxilios psicológicos y las actividades que deben de realizar. Tanto en la escuela, nosotros como profesionales vamos a cubrir nuestra área, pero los padres también tienen su rol que deben apoyarnos y que si, vamos a decir, en la educación en la actualidad se trata de trabajar con los tres ejes, que es la docencia, la familia y el círculo escolar. Ok, si cubrimos, vamos a decir, cubrimos en las áreas educativas, pero no estamos cubriendo el área familiar, entonces estamos dejando un espacio donde se puede escapar mucha de la información y al final de la jornada los niños lo van a reflejar, porque a mí no me va a decir nadie de que yo voy a comportarme de una manera en la escuela y que al final de la jornada las cosas que yo aprendo en mi casa yo no la voy a traer a la escuela. Como mismo tú te comportas muchas veces en la escuela, así mismo es porque tú te comportas en tu casa.
Exactamente, sí, por supuesto. Los padres hoy en día, de cierta forma, de cierto punto hablando, viven un poco estresados, más los padres que trabajan y se preocupan en sí por educar a los niños bien, porque la crianza no es fácil. Todos estamos claros de que la crianza no es fácil y hay un mundo allá afuera muy fuerte realmente, muy fuerte, que los niños debemos cuidarlo lo más que podamos desde pequeños, porque hay muchas burlas que, lamentablemente acaban mucho los sentimientos de nuestros niños. Pero bueno, aprovechando este tema, Adam, para ti, que es la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees tú que serían las recomendaciones adecuadas para calmar a una persona en crisis? Primero que nada, tendríamos que observar cuál es la situación que se estaría desarrollando en ese momento y partiendo de observar cuál es la situación que se está desarrollando en ese momento, lo primero sería tener un buen contacto visual con la persona. Esto ayudará a que la persona entienda de que le estamos prestando la atención necesaria en el momento. Si tenemos cercanía de brindarle una botella de agua, instarlo a que tome agua para así poder calmarse. Si está llorando, facilitarle, si tenemos en el momento, facilitarle lo que es un pañuelo y escucharlo para que él mismo entienda de que nosotros le estamos tomando en cuenta y de que nos interesa qué es lo que le está pasando y partiendo de ahí tratar de darle la respuesta correcta a las necesidades que él mismo nos plantee. De acuerdo, sí, muchísimas gracias por tu brillante aporte, muy acertado. Leslie Corazón, aprovechando esto que nos acaba de decir nuestro compañero Adam, ¿qué piensas tú sobre la escucha activa y qué se podría recomendar para que se desenvuelva de manera correcta? Ok, sabemos que la escucha activa es una técnica basada en la capacidad humana para escuchar y poner atención a la persona que está hablando. Esto implica que nosotros tenemos que tener la capacidad para comprender el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Dígase la postura, los gestos, la mirada e incluso el llanto que pueda tener esta persona, siendo capaz de situarnos en la emoción que éste experimenta, el poder comprender el estado emocional en el que éste se encuentra y situarnos en el lugar de esta persona. En pocas palabras, ponernos en el lugar de esa persona y entender por qué le está pasando a esa persona y cómo podemos ayudarlos. Muy bien, de acuerdo contigo realmente, porque los primeros auxilios psicológicos de cierta manera constituyen intervenciones organizadas y guiadas por dichos objetivos, ya sea en desastres, en la docencia también. Por ejemplo, yo, desde mi perspectiva, entiendo que con el paso de huracanes, que en nuestro país, si se fijan, tienen categorías un poco elevadas en algunas temporadas. Este, hay muchas familias de bajos recursos que sufren significativamente esto, porque con el paso de un huracán, por ejemplo, las personas o familias que tienen niños que asisten a la escuela, que viven cerca del río, por poner un ejemplo, que sus casas son arrastradas o inundadas hasta más no poder por las lluvias, eh, afecta de cierta manera el rendimiento escolar del niño. Pienso, ya sea por la falta de asistir a las escuelas, también porque las escuelas se utilizan como albergues para
las personas damnificadas, que por otra parte sería bueno que en nuestro país se hicieran albergues específicamente para los damnificados cuando pasan desastres naturales y que las escuelas que están en buen estado, porque no todas están en un buen estado, dígase en estructura, eh, se utilicen para impartir docencia cuando las cosas se calmen y no le den tanta larga al no impartirlas. Por otro lado, también considero que cuando pasan estos acontecimientos naturales, se debería siempre tener a la mano eh, como docente eh, pautas para los niños, para los adolescentes, perdón, que pasan por este desastre natural, que mentalmente y emocionalmente los ayude a poder subsistir y poder auxiliar de cierta forma. El cómo se sienten, el cómo quisieran sentirse y puedan mejorar de cierta manera. Bueno, chicos, este ha sido un conversatorio para mí muy productivo, muy chévere, aprovechante, con muchas informaciones interesantes. Nuestro compañero Adam tiene una pequeña frase de despedida por ahí, que Adam, cuando estés listo. Bueno, primeramente, como decías tú, en esa misma línea, estamos muy agradecidos porque este conversatorio nos ha permitido ampliarnos más los horizontes y conocer mucha información que quizá en su momento nosotros la vemos, pero no la teníamos identificada que eran capaces de inducir a un niño a X situación. Pero como estudiante y como psicólogo, lo que tenemos que tener presente es lo siguiente, de que muchas de estas herramientas que se utilizan en los momentos de crisis sirven para nosotros poder ayudar y acompañar a los estudiantes bien, pero no necesariamente vamos a contener emocionalmente a todo mundo. Es natural de que estemos ante situaciones, vamos a decir, con muchos estudiantes, colegas y demás, y nuestro trabajo es acompañarlo. Sí tenemos que tener pendiente de que en su momento vamos a querer salvar vidas, sí, es importante tenerlo pendiente, pero nuestro trabajo es acompañarlo y brindar, a abarcar lo que son las herramientas que en su momento nos permitirán eh, darle respuesta a las situaciones que están pasando, pero hay muchas situaciones que muchas veces se escapan de nuestras manos y como psicólogos debemos de saber de que cuando las situaciones se nos escapan de nuestras manos, nosotros somos seres humanos y que al final de la jornada, en su momento, hay fallas en todos los lados, como decías tú, por ejemplo, vamos observando el tema de los albergues y demás, hay debilidades en muchísimos lugares y demás, aunque hay zonas que pasa una tormenta, no afecta tanto, pero hay otras que sí, que se ven más vulneradas y tenemos que tener pendiente de que nuestro trabajo es la contención emocional, no necesariamente salvar vidas, porque el tema de salvar vidas ya viene implicando muchísimas cosas y quizás nosotros intentando salvar vidas hasta nos perdamos nosotros. Por supuesto, nosotros como básicamente ya profesionales del área psicológica debemos asistir al psicólogo, eso está más que claro, porque wow, son muchos casos que se van a ver diario, mucho tipo de cosas. Entonces, y no solo por eso, sino por nuestra propia salud mental, debemos estar sanos interiormente para poder brindar un buen servicio, para poder impactar de manera positiva para nuestros pacientes. Muy de acuerdo contigo. Leslie, si tienes algo más que agregar, estamos a tu disposición, te escuchamos. Fueron bastante interesantes los temas que tratamos, son temas de suma importancia. Y nada, gracias por invitarnos.
queda más que agradecida por la invitación, y me gustaría recalcar que el tema de la salud emocional aquí en República Dominicana debe tratarse. Es algo que tenemos que ponerle suma prioridad para el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, claro que sí, muy de acuerdo contigo. También hay que ponerle mucha atención en nuestro país a eso. Hay que tratar de salir más adelante y a flote con las situaciones que se están pasando hoy en día. Pues nada, chicos, agradecida con ustedes por tan grata presencia, tan interesante conversatorio. Y nada, ya en una nueva ocasión nos reuniremos. Muchísimas gracias por sus aportes, por sus informaciones. Infinitas gracias. A ti por invitarnos.